Hace 10 años yo interpretaba para el Department of Child Services en Indiana. Normalmente interpretaba para trabajadoras sociales. A veces íbamos a las casas de las familias y a veces hacíamos visitas en la oficina central del Department of Child Services. En una de esas ocasiones en las que yo estaba en la oficina, la mamá para la que me tocaba interpretar no se presentó a la visita que tenía con la trabajadora social. Entonces la trabajadora social quería aprovechar que yo estaba allí y me preguntó que si podía hacer una interpretación telefónica. Es decir, ella puso su teléfono móvil en la mesa, llamó a la mamá, yo me presenté como la intérprete, hicimos una interpretación bilateral a través del teléfono, con la trabajadora social junto a mí, pero la mamá al otro lado del teléfono a la que yo no podía ver. Cuando colgó el teléfono, la trabajadora social estaba bastante frustrada con cómo había ido la conversación, no por la interpretación, sino por el hecho de que la madre no se había presentado y no había colaborado a contestar las preguntas que le tocaba. Entonces la trabajadora social se giró hacia mí y me dijo: ¿tú crees que está diciendo la verdad? Y en un momento así es cuando un código ético profesional nos puede ayudar. Los códigos éticos son un conjunto de normas y directrices creados por asociaciones profesionales para guiar el comportamiento de sus miembros. Y estos códigos son muy importantes porque nos ayudan a decidir qué hacer cuando nos enfrentamos a un dilema ético. Los dilemas son situaciones en las que hay un conflicto de valores. Debemos tomar una decisión en cuanto a cómo tenemos que comportarnos y esta decisión no siempre es clara o fácil. Los códigos profesionales proporcionan un marco ético a los intérpretes para tomar decisiones informadas y justas cuando se enfrentan a dilemas éticos. En Estados Unidos hay muchas asociaciones de traductores e intérpretes y casi todas tienen su propio código ético. Y a pesar de la variación entre los códigos éticos y la cantidad de ellos que existe, hay ciertos valores que tienen en común todos los códigos. Todos mencionan principios de confidencialidad, imparcialidad, precisión y conducta profesional. Hay 4 asociaciones principales que podemos utilizar como guía y referencia para aprender estos principios y saber aplicarlos a nuestro trabajo como intérpretes. Las principales asociaciones son el National Council on Interpreting in Healthcare, Certification Commission for Healthcare Interpreters, que son las 2 asociaciones que ofrecen certificación en interpretación médica. En el ámbito jurídico tenemos la National Association of Judiciary Interpreters and Translators, NAJIT, y también la organización de traducción más grande en Estados Unidos, la ATA, American Translators Association. Podéis buscar en internet Code of Ethics y el nombre de cualquiera de estas asociaciones y encontraréis su documento en el que recogen todos los principios que deben cumplir los miembros de estas asociaciones. Y vamos a utilizar como ejemplo el código del National Council on Interpreting in Healthcare. El primer principio que deben respetar los intérpretes es la confidencialidad. Los intérpretes deben respetar la privacidad del paciente y compartir la información solo con el personal médico relevante. Como veíamos en el vídeo de la interpretación médica, esto va más allá de un código ético de la interpretación en contextos médicos, sino que hay una regulación federal, la ley HIPAA, que protege la información de los pacientes. El segundo principio es la precisión. Como intérpretes debemos transmitir el mensaje de manera fiel y precisa al mensaje original y debemos reflejar su contenido, tono y contenido cultural. Aquí es donde entran en juego todo nuestro conocimiento de las 2 culturas y nuestra capacidad de desarrollo de estrategias de interpretación para tomar notas cuando sabemos que en la memoria nos podría fallar y facilitar el flujo de la comunicación entre el personal médico y los pacientes. En tercer lugar, hablamos de imparcialidad. Los intérpretes son como Suiza, deben mantenerse neutrales, deben evitar influir en el comportamiento de cualquiera de las 2 partes, bien sea el personal médico o los pacientes. Es decir, no vamos a asesorar o recomendar nada a los pacientes o a los doctores. Sin embargo, vais a ver que esto entra un poco en conflicto con uno de los principios que veremos un poco más adelante. Además, tenemos que ser conscientes de nuestros límites profesionales. Es decir, no debemos involucrarnos personalmente con ninguna de las partes, ni personal médico ni pacientes, con el objetivo de mantener la profesionalidad y evitar conflictos de intereses. Otro de los principios que se recogen en el código ético de esta asociación es el desarrollo de la conciencia cultural. Es importante que los intérpretes sean conscientes de su propia cultura y las culturas para las que
interpretan. Y el motivo es que la cultura influye tanto en la percepción como en la interpretación del mensaje. El siguiente principio que mencionan es el de el respeto hacia todas las partes. Los intérpretes deben tratar a todas las partes con respeto, reconociendo sus derechos y deberes. En séptimo lugar, y aquí es donde os decía antes que hay un conflicto, es que los intérpretes pueden actuar como defensores del paciente. Vemos durante todo el código que siempre los intérpretes se mantienen neutrales y tienen que mostrar respeto hacia todas las partes, pero cuando hay un conflicto, el intérprete debe siempre defender el bienestar de los pacientes. Es decir, en los casos en los que el bienestar o la dignidad del paciente pueda verse comprometida, los intérpretes pueden adoptar ese papel de defensores del paciente siempre y cuando hayan analizado cuidadosamente la situación y cuando otro tipo de acciones que sean menos intrusivas no hayan solucionado el problema. Los 7 primeros principios tienen que ver con las partes para las que estamos trabajando, los pacientes y el personal médico. Los 2 últimos principios tienen que ver con el intérprete. Entonces, el octavo es el principio de desarrollo profesional. Se espera que los intérpretes continúen desarrollando sus habilidades profesionales a lo largo de su carrera, tanto en los idiomas con los que trabajan como en el contexto médico y cultural. Vamos a continuar añadiendo términos a nuestros glosarios durante toda nuestra carrera. Y además tenemos que estar al tanto de cuáles son las evoluciones de los contextos médicos. Por ejemplo, durante el COVID, los intérpretes tuvieron que informarse de cómo era la enfermedad, cuáles eran los síntomas principales, para asegurarse de que conocían toda la terminología y tenían el conocimiento de contenido de esa enfermedad para poder interpretar de manera correcta. Y también vamos a estar al tanto de la evolución de la cultura para la que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando en la ciudad de Nueva York de repente llegaron un montón de inmigrantes venezolanos, los intérpretes tuvieron que en ese momento aprender sobre la cultura venezolana en el contexto médico. Todo este desarrollo y aprendizaje forma parte del código ético de los intérpretes. Y el último principio es cumplir esta conducta ética y profesional de manera constante. Los intérpretes médicos siempre van a actuar de manera ética y profesional, van a respetar la integridad de la profesión y van a evitar el uso de la información adquirida de manera profesional para su beneficio personal. Bueno, y después de haber escuchado todos estos principios, te preguntarás qué hice yo cuando la trabajadora social me hizo aquella pregunta. Yo, siendo consciente de todos estos principios, simplemente le dije que yo no tenía la información para contestar a esa pregunta porque mi labor es ser mediadora lingüística. La verdad es que en aquel momento, que yo era bastante más joven, me puse nerviosa. Creo que hasta me enfadó que me hiciese aquella pregunta. Y creo que hoy, con la experiencia y la madurez que he adquirido en estos últimos años, le hubiese indicado que aquella pregunta no era profesional. Nadie puede determinar si la persona con la que está hablando por teléfono, que no conoce de nada, no conoce su contexto, está mintiendo o no. Y el trabajo de un intérprete no es identificar si alguien está diciendo la verdad o no. Si quieres saber más sobre la interpretación en contextos médicos, te dejo este otro vídeo.